El fútbol brasileño está muy por arriba del fútbol argentino. Se podrá igualar con Racing, que rompió la hegemonía en la Copa Sudamericana por pasión, por empuje, por ganas, porque sale o porque en un partido lo terminaron ganando. Pero a la larga, en el tiempo, del 2018 para acá, fueron los ganadores de la Copa Libertadores. La Liga MX y la Liga Brasileña son las dos ligas más importantes del continente americano. Güey. Fíjate nada más. Hoy la Liga MX está junto con la brasileña como las dos mejores ligas del continente americano. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duele. Los jugadores que hoy tiene Rayados, moriría Boca o River por tenerlos. El fútbol brasileño es el orgullo del continente. Hay que decirlo, la liga brasileña es 1000 veces mejor que la argentina. River igual, que presumen tanto a Mastantuono, que se fue al Real Madrid, y las grandes exportaciones, y la grandeza del Millonario, que por supuesto es un equipo grande. La liga brasileña 1000 veces mejor que la argentina, y los únicos que están dejando bien parado al continente son los brasileños. La brecha que duele. En una década pasamos de competir con el fútbol brasilero a mirarlo desde abajo. En 2015, Argentina y Brasil facturaban lo mismo, 1.100 millones. Hoy Brasil vuelan 2.000 millones, mientras Argentina cae por debajo de los 350. De ser lo mismo a valer 6 veces menos en solo 10 años. Es el gráfico del estancamiento. Brasil se profesionalizó, abrió el negocio, atrajo inversiones y potenció su liga. Argentina, lo contrario. Dirigencia chica, estado metido, torneos improvisados, entre otras cosas. El resultado es obvio. Menos ingresos, menos competitividad y más dependencia. El fútbol argentino no se quedó atrás por la falta de talento. Se quedó atrás por los mismos de siempre. E aí, galera, começando mais um vídeo no canal. Da última vez que eu trouxe esse tema, né, de Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino, e também de muitas pessoas falando que Campeonato Brasileiro é totalmente superior a qualquer liga, né, da América em si, né. E eu falei que eu li alguns comentários sobre, falando que as pessoas que comandam o Campeonato Brasileiro teriam que ajudar as pessoas que comandam o Campeonato Argentino a organizar melhor seu campeonato. E, cara, isso totalmente tem que ser extinto do Brasil. A gente tem que saber que eles não são nosso amigo, e tem provas aqui no canal de qualquer jeito que vocês imaginar dos argentinos querendo falar mal do Brasil ou repudiando o Brasil de qualquer maneira. Campeonato argentino tem que totalmente se acabar no limbo. Eso que yo espero. Esta situación parte también de una política y de una interna que hay entre el gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, y lo que tiene que ver con el fútbol argentino, que es Tapia. Es una guerra que viene desde que inició el gobierno de Javier Milei. Si ustedes quieren, yo les cuento en retrospectiva que allá cuando Milei asume, por diciembre del 23, su primera resolución es la famosa ley Ómnibus, en la que, si no me equivoco, en el artículo 27, en ese inciso, marcaba que los clubes, si así lo desearan, podrían convertirse en sociedades anónimas deportivas. ¿Por qué me voy tan atrás en el tiempo? Porque yo creo que es el gran foco de conflicto de todo este punto, que se termina citando a los propios dirigentes a indagatoria por una suma de apropiación indebida de tributos y de seguridad social por más de 19.000 millones de pesos, porque en realidad está todo este trasfondo en el que el ARCA actúa como el ente que es tributario, o sea, lo que era la AFIP, y de alguna manera termina encerrando o poniendo contra las cuerdas a los dirigentes del fútbol local. De hecho, en los últimos días, Tapia había recibido la noticia que no iba a poder salir del país por esta citación indagatoria. Bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con cuestiones burocráticas, las cuales hoy en Comité Ejecutivo de la AFA se trató este tema y los clubes decidieron apoyar al presidente de la AFA, vaya uno a saber si tienen la capacidad de poder apoyarlo o no apoyarlo, o si tienen la capacidad de poder definir si están de acuerdo o no con esta política. Pero la realidad es que hay una guerra que está implícita hace mucho tiempo entre el gobierno nacional por esa intención de que las sociedades anónimas deportivas puedan empezar a meterse de lleno en el fútbol argentino, y por el otro lado una supuesta resistencia de los dirigentes de la AFA a que no entren las sociedades anónimas deportivas. Sin embargo, se pueden ver muchos
clubes hoy en el fútbol argentino que funcionan como si fuesen sociedades anónimas deportivas. También viene de otros capítulos esta guerra entre la AFA y el gobierno. Recuerden bien que cuando se iba a disputar el balotaje por la presidencia de la Argentina en el 23, Tapia decidió hacer un apoyo activo a Sergio Massa, uno de los dos candidatos. Y recuerden que también en ese momento lo que se estaba buscando constantemente era la foto de la selección argentina del director técnico Lionel Scaloni con el candidato a la elección Sergio Massa. Bueno, esa foto nunca se terminó dando, la foto terminó siendo de Massa con Tapia en el predio del AFA, y ese yo creo que fue uno de los primeros puntos de conflicto que después fueron sucediéndose con el correr del tiempo. También hay que recordar la famosa elección o reelección de Tapia el 17 de octubre del 2024, en una fecha anticipada a las elecciones que debían ser, según mandatos, en marzo del 2025. Terminó adelantando las elecciones con una carta, por así decir, o un comunicado el 31 de agosto, y esta fecha la tengo clara porque estaba haciendo el programa mientras salía ese comunicado, en el que oficializaban que iban a haber elecciones en la AFA de manera anticipada debido a todo este conflicto entre las sociedades anónimas deportivas y asociaciones civiles. Por supuesto que en el fútbol argentino hoy las sociedades anónimas deportivas están vistas de una mala manera, en la que son capitales privados que solamente quieren succionar lo que haya en las inferiores del fútbol argentino y vaciar a los clubes. Bueno, yo creo que eso puede haberse dado en muchos clubes a lo largo de la historia del fútbol. Sin embargo, también podríamos destacar que hay ejemplos de buena administración relacionada a las sociedades anónimas deportivas en el mundo. Así como también hay grandes ejemplos de asociaciones civiles sin fines de lucro y pésimos ejemplos de asociaciones civiles sin fines de lucro. Por eso, encerrarse en un modelo yo creo que es únicamente por confiar y creer en una doctrina que está bajada e impuesta. Sin embargo, también vemos ciertos embates del gobierno nacional a través de ciertos intermediarios que fueron irrumpiendo en el mundo del fútbol durante los últimos años, como la diputada Santillán, como Guillermo Tofoni, quien en su momento administraba los amistosos de la selección argentina y hoy dejó de tener dicha licencia, y se creería que podría ser una cuestión de enojo con el presidente Tapia y todo un juicio que hubo alrededor entre Tofoni, Tapia, la AFA, metidos en todo este tema de quién manejaba los amistosos de la selección argentina, que aparte dejaban muchísimo dinero de recaudación. Muchísimo dinero de recaudación. Y en los últimos días, semanas, existió una denuncia, como recién les contaba, del gobierno nacional, más allá de todas las instancias que hubo en el medio, en la que se cita indagatoria a estos 4 dirigentes: Tapia, Tobillino, Malaspina, como secretario general, una vez salido Víctor Blanco de ese lugar. O sea, es presidente, tesorero y secretario general, que son los 3 puestos más importantes en cualquier tipo de asociación civil, sea en los clubes o sea en la AFA. La respuesta de la AFA no es únicamente a modo de carta o a modo burocrático, sino que es salir a parar el fútbol. Y acá estamos hablando de un tema muy, pero muy jodido, en el que los dirigentes yo creo que no tienen la posibilidad de decidir, sino que es nos apoyan o nos apoyan, porque si no te podemos perjudicar con los arbitrajes, si no te podemos mandar al descenso. O sea, los clubes están obrando de la misma manera previa al balotaje, cuando el propio Tapia les pidió a todos que se manifiesten a favor del presidente Tapia, en este caso. O sea, el paro del 5, 6, 7 y 8 de marzo termina siendo por una petición directamente de Claudio Tapia. Y acá, nuevamente, los clubes vuelven a ser rehenes de un combate político. Porque ya sabemos que Milei tiene claras intenciones desde el gobierno nacional. Cuando hablo de Milei hablo del gobierno en sí, o sea, el gobierno de La Libertad Avanza tiene claras intenciones de ir contra la AFA
porque hay un encono en particular con Claudio Tapia. Ahora, también hay una determinación de Claudio Tapia de ir alineado a un tipo de gestión política, a un tipo de partido. Tapia juega, el partido que juega es del lado del peronismo, del lado del partido justicialista. Entonces, esta guerra política que existe entre un bando y el otro termina poniendo de rehén a los clubes. Y a su vez, termina poniendo de rehén a la gente que nos gusta. Tapia, ele joga pelo Brasil. O Tapia, ele joga pelo Brasil. Cara, eu tava assistindo o campeonato de abertura da Argentina, cara, coisa mais bizonha. Mano, o jogo não anda. Mano, que jogo feio. Eu assisti 2 jogos. Cara, esforçando ainda. No segundo tempo, né? Eu assisti River Plate e Vélez e também assisti River Plate e Argentino Júnior. Os dois o River Plate perdeu, mas que jogo horroroso, cara. Que jogo feio. Falta de qualidade, mano. Cara, é impressionante, mano. Impressionante. Cara, é bizarro, mano. Times da Série D, como Portuguesa e Corinthians, tava dando muito mais... audiência com certeza, mas também, cara, jogo de bola. Jogo de bola. O time da Série D tem mais qualidade do que times da Série A do Campeonato Argentino, cara. É impressionante.